La industria del entretenimiento turco vuelve a sorprender al mundo con una bomba audiovisual que nadie esperaba, Deset Bey, una superproducción cargada de acción, drama y pasión. ¿Pero qué tiene de especial esta película? Nada más y nada menos que la unión de dos gigantes de la actuación, Bahar Arduç y Tuba Büyüküstün. Sí, lo que hace unos meses era solo un deseo compartido por miles de fans, hoy se ha convertido en una realidad. Desde que se confirmó que trabajarían juntos, la expectativa ha sido enorme y ahora, con las primeras imágenes oficiales, el entusiasmo ha explotado en las redes. Muchos fanáticos habían soñado con ver a Bahar y Tuba juntos en un mismo proyecto. Ambos han protagonizado algunas de las producciones más icónicas de Turquía, Tuba en Kara para Aşk Cesur ve Güzel, y Bahar en la inolvidable Kiral Kask. Pero aunque habían compartido alfombras rojas y premios, nunca antes habían actuado codo a codo. Ahora por fin, esa chispa que tantos intuían se hace visible, y los comentarios no han tardado en llegar. Bocadillo de diálogo, su energía juntos traspasa la pantalla. Bocadillo de diálogo, Tuba le da a Bahar una profundidad emocional que no habíamos visto desde Kiral Kask. Pero con cada nueva pareja, llega inevitablemente la comparación. Y en este caso, la referencia obligatoria es el Zinsangu, la recordada Defne de Kiral Kask. La relación entre Bahar y Elçin marcó una época. Fue divertida, romántica y muy intensa. Por eso muchos fans dudan de que alguien pueda igualar esa conexión. Sin embargo, hay una corriente creciente en redes que dice lo contrario. Bocadillo de diálogo, Tuba tiene una presencia mucho más poderosa que Elçin. Bocadillo de diálogo, la historia con Ebaid y Deset tiene un fondo más maduro y profundo. ¿Y tú con cuál te quedas? ¿Con la locura de amor juvenil de Kiral Kask o con la tensión emocional y peligrosa de Deset Bey? Basada en la novela gráfica de Murat Mentes, Deset Bey narra la historia de Deset Engiz, un asesino de élite, parte de una organización secreta conocida como Fedailer Oka, la Orden de los Devotos. Este grupo, formado por jóvenes sin familia, entrenados desde la infancia, tiene una regla sagrada: no enamorarse jamás. Pero todo cambia cuando Deset conoce a Ebaid, una mujer misteriosa, fuerte y con ideales propios. Lo que comienza como una atracción silenciosa, se convierte en una pasión que pone en riesgo toda su existencia. Amar a Ebaid significa romper con la orden, traicionar sus principios y enfrentarse a un mundo lleno de peligros. La filmación arrancó el pasado domingo y ya tenemos los primeros fotogramas oficiales. En las imágenes vemos a Bahar como un Deset sombrío y decidido, con mirada letal. Tuba, por su parte, encarna a una Ebaid elegante, firme y emocionalmente compleja. Las redes estallaron. Bocadillo de diálogo parece una producción de Netflix o HBO. Bocadillo de diálogo, Bahar está irreconocible, qué transformación. Bocadillo de diálogo, Tuba siempre tan mágica, incluso en un papel oscuro. Además, se ha confirmado que Kemal Toktas, un actor de teatro y cine de culto, se ha unido al elenco, lo que refuerza aún más el peso dramático del proyecto. La dirección está a cargo de Mehmet Adaoztekin,
un nombre que ya ha dejado huella con películas como 7. Koutaki Muzice, una cinta que emocionó al mundo entero. La producción corre a cuenta de Sane Ayar y su compañía Royal Pictures, quienes han calificado el proyecto como el Young Big turco. Pero atención, The Set Bey no es solo tiros, peleas y persecuciones. Es una historia de transformación, de amor prohibido, de lucha interna y redención. Una combinación entre filosofía, emoción y violencia coreografiada al más puro estilo del cine noir. En tiempos donde las producciones turcas dominan el streaming en países como España, Argentina, México o Chile, The Set Bey se posiciona como una propuesta diferente, más cinematográfica, más oscura y más intensa. Pero la gran pregunta sigue siendo: mano blanca indicando hacia la derecha, ¿esta nueva dupla logrará enamorarnos como lo hicieron otras parejas turcas? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿será The Set Bey el primer gran thriller de acción turco que conquiste a Occidente? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿y tú, estás del lado de El Cinibar o ya te cambiaste a la almohadilla Teamtuba? Cuéntanos en los comentarios qué opinas, dale like si te gustó el avance, suscríbete para más contenido del universo turco, y no olvides activar la campanita para recibir todas las actualizaciones de The Set Bey y tus actores favoritos. ¿Es posible que Tuba Büyüküstün y Bar Arduk consigan superar la magia que alguna vez vimos entre Bar y el Cinsangu en Kiral Kask? Porque, admitámoslo, el Cin y Bar no solo interpretaron una historia romántica, se convirtieron en un fenómeno cultural. Sus miradas, sus silencios, su complicidad, dejaron una huella tan profunda que incluso años después, hay miles, sí, miles, de fans que siguen pidiendo una nueva serie con ellos dos como protagonistas. Ahora con The Set Bey, Bar aparece en una versión mucho más oscura, madura y letal. Y junto a él, una de las actrices más elegantes y respetadas de Turquía, Tuba Büyüküstün. Sin embargo, esta vez la historia es distinta. Ya no hablamos de una comedia romántica ligera, sino de un amor prohibido que pone en riesgo todo, su vida, sus principios, su lealtad a una organización secreta. Una trama intensa, emocional y llena de peligro. Destellos. Entonces nos preguntamos: ¿la química entre Tuba y Bar es lo suficientemente fuerte como para escribir una nueva página dorada en la historia del drama turco? ¿O los fans seguirán aferrados a la nostalgia de Ömer y Defne? Micrófono, ahora te toca a ti. ¿Eres Team Tuba y Bar o Team El Cin y Bar? ¿Crees que esta nueva dupla tiene lo necesario para conquistar el mundo como lo hizo Kiral Kask? Mano blanca indicando hacia abajo, escribe tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like si amas las series turcas tanto como nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, sorpresas y emociones del mundo de las estrellas turcas.